los nacionales o los argentinos que estábamos al lado de él, teníamos un cristal en bruto y no supimos qué hacer. Lo que él transmite es paz, lo que él transmite es amor. No solo ser generoso y dar una propina o dar una moneda al que nos limpia el vidrio, sino sacarse el pan de la propia boca para dárselo al otro. Ese fue Señalín. Tanto en el campo de instrucción como en el regimiento, como en Malvinas, nos dejó mucha enseñanza, muchos ejemplos. Entonces lo que siempre nos lleva a decir que era nuestro segundo padre, nuestro padre en la trinchera, ¿no? Siempre me decía, Micaela, yo hago por la patria. Y yo le decía, algún día te reconocerá la patria, Milo, todo lo que haces vos, que estás pagando con cárcel y todo. Yo no sé, Micaela, pero yo lo hago con gusto. Yo no me quería acercar a agarrar la manija de un féretro, porque es muy triste llevar tanto a la madre como a un hijo o como a un amigo a enterrar. Era una figura muy prestigiosa en el ejército, una persona que todo el mundo quería conocer y nadie hablaba mal de él, al contrario, era un líder natural. Éramos 3 chivos que nuestros padres no nos podían juntar y estaba el fotógrafo esperando. Y fíjese que las caras nuestras no son de alegría porque nos pusieron a todos a la fuerza como una unión de familia. Yo creo que es la única foto que existe de familia. Él es mi hermano, de quien estamos hablando. Mohamed Ali, que decíamos Milo. Ella es mi madre, aquí estoy yo también con cara de enojado. El único contento es mi padre le llevaba unos 30 años a mi madre. Él recibió la orden del padre del Líbano y se tuvo que casar con ella. Y ella era mi hermana, que era la mayor, que también está enojada.
está enojada porque la impusieron a la fuerza en la foto. Yo nací con este apellido y fui dándome cuenta a lo largo del tiempo que mi papá era distinto, ¿no? Una vez yo tendría 6 años, por ahí estaba en el club nuestro, en el círculo militar, y estaba jugando con una nenita, viste, que típico de las nenas, y cómo te llamas, así que, bueno, y una me dice, ¿cómo es tu apellido? Y al rato vuelve y me dice mi papá que después de San Martín está tu papá. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo. La verdad que tuvimos una vida difícil, pero nosotros yo creo que como hijos les respondimos, tanto Mariano como yo, incondicionalmente, ¿no? No sé cómo será en otro contexto, pero él siempre nos decía, bueno, si viene una mala nota no importa, pero nunca una falta en la conducta. Es difícil porque, vos imagínate, papá preso, mucha gente hablando mal de él, y yo queriendo gritarles de adentro, no, están equivocados. Es un hombre de unos principios increíbles. Él era muy especial. Cuando se casó conmigo estaba casado antes con el ejército y con la patria. Y me lo recalcó toda su vida porque era Dios y la patria y el ejército. Pero sabés que yo estaba casada con un hombre que amaba la patria, todo estaba antes de su vida personal, pero era incorruptible en su moral. Era incorruptible en la familia. Entonces son cosas que uno valora, sopesas las cosas y las valoras, ¿no es cierto? Y bueno, empezaron los destinos, nos sacaron de Montecaseros y los trajeron a la escuela de infantería. Claro, un oficial brillante lo llevan a los mejores destinos, siempre. Las escuelas son... La escuela de infantería, de ahí pasó de 1 año y pico al colegio militar, otro destinazo, ¿sabes? Para una mejor instrucción. Nos dan un departamento en el barrio militar de San Martín, Ruta 8, Camino de Cintura. Nos dan un departamento ahí y bueno, ahí tengo a ya había nacido Marianito cuando llegó ahí. Sí, yo iba a caballo al destino. Y si no tenemos plata, ¿viste? Caminar 800, y entonces conseguí un caballo, la estaba ahí en la casa, venía y después se volvía, dejaba el caballo. La primera entrevista que le hacen a él en Malvinas, porque sale el general Daer comentando, hay un joven teniente coronel, y yo decía, bueno, que salga el joven, que lo quiero ver. Y bueno, y un día sale. Y le dicen, ¿cómo se sintió? Fue la experiencia mejor de mi vida, dijo. Y dije, bueno, tenés 2 hijos, tu señora, ¿no? Y inmediatamente dije, no, tiene razón. Es su vida, esa es su vida. Señor, ¿qué significa para usted estar en este momento en la Argentina custodiándola ya como un territorio reincorporado a la nación? El orgullo más grande de mi vida. ¿Usted soñó alguna vez que lo iba a hacer? Siempre lo he soñado y he tenido la certeza de que iba a hacer este trabajo. Eran 3 hermanos, uno que falleció, el más joven, en Mendoza, y después quedó mi papá Amadé y la mamá de Senelín, Amadé, Emily Amadé. Se distancier lo que pesa. Quand on est gamin, on dit Mi abuelo contaba
que él era muy chico y él decía, yo voy a ser militar o nada. Pero muy chico. Te estoy diciendo 4 o 5 años. Y viste que uno dice, bueno, los chicos te dicen, voy a hacer cualquier cosa y después van cambiando. Pero él siguió firme. Siguió firme y era lo que realmente le gustaba. Es distancia lo que pesa en mis ojos. On comprend rien quand on est gamin dit, c'est la vie. 2 muchachos, 3 muchachos, uno de apellido de Copet, el otro apellido Rivero y otro no sé si era Corbela también. Estos 3 muchachos me trajeron un joven de 15 años de edad para la Acción Católica. Me lo presentaron y me dio su nombre, Mohamed Ali Zaineldin. Es distancia lo que pesa en mis ojos. Después cuando fue al colegio, claro, tenía ahí un profesor que era también de acá de Concordia. Lo miraba y era un poco a la lámpara, y le miraba en el cuaderno y todo, y dice que Milo siempre estaba dibujando soldaditos, tanques. Es otra página, otro cielo. Era un niño muy serio, muy atento, bien presentadito, que él después narra acá en su libro, que en uno de esos días, al salir de un encuentro de reunión que teníamos, se encontró con ese grupo de muchachos en la plaza que hablaban sobre las Malvinas, y ya ella se obsesionó con eso, y la obsesión de él siempre fue esa. Otra página, otro cielo, otro día. Mis versos van vestidos de melancolía, es lejanía, es distancia lo que pesa en mis ojos. Sentirme ajena, me ha frisado ya en mis besos. Que jugábamos, viste, por ahí me decía, bueno, andate vos a jugar con las mujeres, con los varones no tenés que jugar. Marcaba bien. Y bueno, y acá pasábamos toda la adolescencia juntos, jugábamos juntos. A mí le gustaba boxear, una vez me metí, me dieron un tortazo. Cuando nació primero la hermana, que era profesora después, ¿no? Y esa chica siempre estaba enferma. Bueno, primero estaba bien, pero la madre tuvo amigos y ella estaba enferma siempre. Y entonces, ¿qué hicieron? Había un matrimonio de árabe que vivía como a las 2 cuadras, ya grande, ¿no? Y no tenían hijos. Entonces él se lo llevaba. Venía una chica que tenían ellos y lo llevaba a Milo y pasaba el día allá con ellos. Y ese señor que lo llevaba a Milo tenía un hermano. Entonces dice que le decía al hermano, pero Salim, le reparaba como Salim, no lo convidaste a Milo con chorizo. De todo lo que le decían allá, él venía a contarnos, porque él siempre estaba alegre. Por eso lo querían todo, porque era bueno. Y siempre estaba contento. Y él amaba Concordia, me pedía que yo lo saque a pasear de noche. Y salíamos a pasear en auto de noche, y decía, acá estaba tal cosa, acá estaba tal otra, acá estaba tal otra. Era algo... Para mí cada vez que venía él era una alegría.
Y entonces él me acompañaba cuando mi nieto me iba a llevar. Micaela, ¿querés que te acompañe? Así me iba a Concordia. Bueno, Milo, vamos a acompañar. Me llevaba al cine, pero no permitía, viste, de esos guardabosques, que nada dijera. Él defendía mucho a la familia. Como tío era alguien especial. Siempre se preocupaba, siempre me llamaba, siempre estaba como atrás mío. Era una cosa, era una relación muy especial. Desde que yo era chico, una oportunidad, a mí me gustaba el aeromodelismo. Y él venía, en esa época ese día tenía un grado de mayor, bueno, y venía a visitar el resto de la familia, estaba la mamá, en esa época todo, y me acompañaba acá al autódromo de Concordia para que a él le gustaba también. Entonces me enseñaba cómo tenía que hacer, bueno, y siempre me guiaba en todo. Y él no tuvo vergüenza de manifestar a Dios en su vida, en sus obras, en sus pensamientos, no tuvo vergüenza. Siempre fue así. Cuando estuvo en Panamá, cuando estuvo por todos lados, él siempre fue el Milito que estaba en todas partes igual. Fue un hombre de Dios, un hombre de Dios. Milito. Yo lo que quería era ser aviador. Y él quería ser militar. Entonces nos revisábamos las elecciones, y donde había una figura de militar, de tanque, etcétera, etcétera, se la llevaba él. Donde había uno de avión, me lo llevaba yo. El problema se suscitaba cuando detrás de una de tanque había una de avión. Cuando más o menos, ¿cómo se llama? Ya teníamos edad, estábamos terminando la secundaria, entonces fuimos a hablarlo a mi padre, para ir, él lo habló para ir al colegio militar, y yo le dije que quería ir a la escuela de aviación militar. Y mi padre, que ese que era muy mayor, tenía 70 y pico de años, cuando nosotros teníamos 10 y pico, 16, 15, entonces nos contesta, uno sigue, el otro no, y los aviones se caen. Así fue eso. ¿Y usted, doctor? Se pasaba, iba a retirar después de haber estado vigilando, haciendo guardia, que eso porque hacía guardia como los soldados, se retiraba a su lugarcito y ahí dormitaba, pero meditaba y rezaba rosarios y rezaba. Era un hombre de mucha oración. A él lo sostuvo la oración, hija. Una vez se apareció a la casa de la madre y venía con un soldado. Y le dice la madre, ¿por qué trajiste el soldado? Ay, mamá, le dice, está enfermo de la vista y ya no encuentra remedio, entonces lo traje para hacerlo ver.
Sí, a veces me da tristeza no tenerla, sí. Porque nos quedábamos hasta tarde conversando, él había perdido a la hermana, me dice, vos sos la hermana que me queda ahora. Él iba por la calle y la gente con una admiración lo saludaba, nunca tuvo un problema, ¿viste? Si un día venía mi hijo chiquito, él lo llevó un par de veces al colegio y de un camión le gritan maestro, y entonces él lo saludó. Y mi nene le decía, ¿lo conoces al señor del camión? Le decía. No, le decía, papá, la gente me saluda por la calle. Claro, era como, viste, cuando vos lo conocías y yo creo que uno veía esos valores que él tenía, ¿no? Era un hombre sin doblez, ¿sí? Te lo digo con el conocimiento que tuve de haber vivido al lado de él. Él no tenía doblez. Entonces eso es muy difícil de encontrar. Porque desde la cosa chiquita, bueno, Dios dice, el que me es fiel en lo poco, me es fiel en lo mucho, ¿no? Por ahí lo que voy a contar parece una cosa simple. Pero si había un papel con membrete al lado del teléfono, con membrete del ejército al lado del teléfono, y papá un día me encontró haciendo un dibujito, me dijo, no, eso no es nuestro, es del ejército. Las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros. Yo soy una agradecida con Dios, porque a mí Dios me dio la posibilidad de conocer, de estar en contacto con los valores más altos, con esos que te hacen vibrar el alma, ¿me entendés? Y con esos que por ahí el que está muy metido en el dinero y en el materialismo no me entiende. A mi papá todo lo que le hacías era divino, perfecto. Mi hermano también, ¿eh? Papá decía, no, porque un vaso de agua servido por una mujer ya es otra cosa, y él te agradecía, era tan amoroso, ¿viste? Venía, lavaba los platos, te ayudaba. Era todo lo que era de rígido en la parte militar, que él era, ¿viste? O sea, muy profesional. Él en la parte familiar era absolutamente cálido. Él era un hombre de grandes virtudes, las virtudes se forjan en el sacrificio, y él antes que nada era el sacrificio, ¿viste? Él nunca había nada en lo cual él estuviera primero. Él siempre estaba último para todo. Todo lo bueno, lo malo estaba primero, ¿viste? O sea, si había que ir adelante en la tropa, él iba a ir el primero, pero a la hora de comer era el último. Entonces al cocinero no se le quemaba una papa de la cacerola del fondo, porque él comía lo mismo que el soldado, pero atrás de todo. Entonces, primero el soldado más raso, todo así. Después el suboficial más joven, después así, hasta después el último, anteúltimo el segundo jefe y el último. Mi marido ya era los postrimerías de cosas cuando nos va Mariano. Él le dieron una semana que se quede en casa. Se quedó 2 días porque estaban sus camaradas presos y él no podía quedarse en casa. Y bueno, me quedé sola. Me quedé sola en mi casa y duro, pero yo siempre digo que el médico me decía, yo pensé que Mariano podía morir ahogado, esas muertes terribles, pues, la deglución todo se hace muy difícil. Y sin embargo se durmió. A veces como era tan bueno que Dios, la Virgen, y Seineldín lo mismo. Seineldín se fue porque no podía soportar más esto.
Venían mis hermanas a quedarse con mi hijo, porque mi hijo, por ahí lo llevábamos en auto a verlo al padre, qué sé yo, pero la terrible enfermedad que tenía. Entonces él se quedaba con sus tías, sus adoradas tías, y yo me iba a verlo a mi marido. Cargada, si vos vieras los viajes que he hecho. Viste esa bolsa de lona con manijas que son más fáciles de colgarte, la ropa limpia, las cosas que le llevaba, la comida, todo lo que lleva cargada con así. Me iba en un taxi hasta Retiro, de Belgrano a Retiro. En Retiro me paraba en una esquina, ahí había una ventanilla que vendían los pasajes, y sacaba el pasaje a La Plata. ¿Sabes lo que tardaba? En La Plata, ¿qué hacíamos? De ahí sacaba otro micro que iba hasta Magdalena. Ese micro a Magdalena sacaba ida y vuelta. Al llegar a Magdalena, que nos paraban en una plaza, había 4 taxis, ese hasta la prisión. Y el pobre tipo esperándome en la puerta, que hay días que llegaba a la 1:30, 2, salía a las 7:30 de mi casa, ¿no? De Belgrano. Y a las 6, chao, nos íbamos. Todo el recorrido a la inversa, ¿viste? Y Alfonsín dieron vuelta, tuvieron a toda la promoción que hace un año por Zaineldin, y al final ascendieron a todos porque no sabían cómo hacer para no ascenderlo, ¿me entiendes? Bueno, lo ascendieron. Y entonces tocaba que los destinos que quedan libres, el mejor era Alemania, le tocaba a Zaineldin. Y cuando estaba por ahí se llama un coronel y dice: Zaineldin, usted que siempre tiene todo bien, bueno, bien porque se sacrifica y lo consiguió. ¿Usted no dejaría ese lugar a fulanito? Uno que estaba por allá abajo, mi marido dijo: sí, yo no quiero ir. No, entonces nos dieron Panamá. Pourquoi le sang pour le plaisir? Le plaisir sans l'amour? N'y a-t-il plus de sentiments dans l'esprit de l'homme? Yo creo que la Virgen lo apoyó siempre a Zaineldin. Él dice que hizo lo imposible para quedarse en Malvinas, o sea que lo mataron, ¿no? Y no fue. Entonces yo digo que ahí lo protegió la Virgen para que hiciera otras cosas. Y las hizo. Quiso salvar su ejército y como dice, bueno, perdimos, pagamos la cárcel. Y bueno, y ahora ya cuando estaba en una angustia total de lo que pasaba en el país, se lo llevó mansamente, sin sufrimiento, sin enfermedades degradantes. Como Martita me decía mi hija, me decía: mami, no nos hubiera gustado verlo papá en una enfermedad degradante. Y murió entero, sano, había hecho gimnasia a la mañana como hacía todos los días, se había ido a su oficina, la oficina de su amigo, no era de él, viste, a trabajar, y bueno, y se fue, y bueno, fue un hombre muy especial, con una pureza, con una integridad, una moral, un tipo que mira, te doy una idea de que ni conocía lo que era el dinero ni nada, que un día me dice: anda, salí con tus amigas. Mira, me quedan 20 pesos, voy a salir con mis amigas, le digo, ¿no? Anda y gastalo, me dice. Y yo le dije a mis amigas, ni el taxi a la esquina, 20 pesos. No tenía ni idea, él era así puro. Lo que tenía, mira, yo tengo unos pesitos acá. Le digo: sí, pero mañana tenés que ir a la oficina, no tenemos, ¿sabes? Era así él. Y amó tanto a su patria, amó tanto a la familia, era tan buena persona, y bueno, yo creo que está en paz y al lado de la Virgen, su amada Virgen. En enero del 82 me convocó el comandante del Cuerpo de Ejército, el general García, me convocó a Bahía Blanca. Me llamó la atención que me diera muchas recomendaciones de encubrimiento, de modo que yo ese viaje lo hice casi como turista. Una vez reunido, el general García me expresó que iba a tener una misión
Yo en ese momento pensé alguna misión de la rutinaria dentro del país, pero ya cuando sacó una Biblia y me hizo jurar que iba a conservar el secreto, ahí me di cuenta que venía algo serio. Entonces me expresó el general García: le voy a dar una misión que estoy seguro le va a gustar. Va a participar de la recuperación de las Islas Malvinas. Navegamos durante 3 días sin saber que la operación se hacía, porque todavía la orden no se había concretado, sumado a un mar embravecido que no nos permitía ni estar de pie. La operación se decide prácticamente 24 horas antes del desembarco. Yo recibí la orden para preparar el regimiento y alistarlo para el desembarco en las Islas Malvinas. Para tal efecto, se me integró dentro de una fuerza de tareas anfibias de nuestra Marina de Guerra a órdenes del señor contraalmirante Busa. Una vez embarcados en los vehículos anfibios, tocamos tierra de las Islas Malvinas a las 06:35 horas, que tuve esa satisfacción y ese inmenso orgullo de poder tocar, ¿no es cierto?, encontrarme con las Islas Malvinas, que verdaderamente tantas oportunidades las habíamos podido soñar, ¿no es cierto?, desde niño o habiendo sido profesionales, etc. Inmediatamente desplegué mi fuerza especial del Regimiento 25 de Infantería y ataqué el aeropuerto, no encontrando resistencia, y aproximadamente calculando que en el lapso de 1 hora los ingleses habían abandonado el aeropuerto, encontrando sí muy obstaculizado el aeropuerto, lo que nos demandó un gran esfuerzo para quitar las máquinas y los obstáculos que habían dejado en la pista. 30 minutos después, al haber cumplido esta misión, recibí la orden del señor contraalmirante de reforzar la punta de infantería de Marina, que es con quien desembarqué, que se encontraba así empeñada en combate con infantes de Marina ingleses. Llegué al lugar prácticamente con una escaramuza no muy importante, y digamos que a las 10 de la mañana aproximadamente las Islas Malvinas estaban en nuestras manos. Dicen, Galtieri ordenó tomar Malvinas el 2 de abril por problemas de Plaza de Mayo el 30 de marzo. Resulta que nosotros embarcamos el 28 de marzo para Malvinas. Y el teniente coronel Seineldin hacía de fines de enero, que cuando fue citado a la ciudad de Bahía Blanca por el general García, y el general García sobre la Biblia le hace jurar guardar el secreto, y ahí cuando despliega esta carta de Malvinas, le informa que tiene que preparar el regimiento para participar de la recuperación de Malvinas dentro del año 82. Morbida aflicción, el visitante y su castigo. Creo que no fue algo que se organizó de un día para el otro, como se dice, ¿no? Entonces él vuelve al regimiento con esta orden de preparar la unidad para participar de la recuperación de Malvinas, pero bajo el secreto. Él no podía informarle ni a sus cuadros ni a sus soldados de que había que prepararse para esto. Entonces, como en esos días también estaba siempre latente un problema con Chile,
nos preparó y nos de una forma que teníamos que pelear con Chile. Nos decía así todos los días: preparémonos, que posiblemente tengamos que pelear con Chile, que hay que estar preparado para defender la patria, para defender. Entonces de esa forma nos fue preparando, ¿no? En esos pocos días nos preparó de todas formas mejor que otras unidades que hace un año que los soldados estaban incorporados, ¿no? Pesado, mas no inconsciente, no te lo mando, es combatiente. Para vos, apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, mordida aflicción. Él desde el primer día sostuvo y terminó la guerra con más razón cuando la pista del aeropuerto no pudo ser inutilizada, no por tanto bombardeo. Él siempre dijo que estaba protegida por la Virgen la pista y ese bendito rosario que él enterró cuando el 2 de abril apenas se desembarcó, ¿no? Grave pesado, mas no inconsciente, no te lo mando, es combatiente. Grave pesado, mas no inconsciente, no te lo mando, es combatiente. Creo que fue un ejemplo y todo el soldado que ha estado bajo su cargo desde que comenzó como subteniente hasta que se retiró del ejército, creo que fue un ejemplo siempre como jefe, un ejemplo para los soldados y para todo el personal que estuvo a su cargo en cada unidad, ¿no? De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte esperando. Estuvo en una trinchera con sus soldados y en el campo de combate. Entonces un día se hace llevar con su chofer y se hace acompañar con 2 soldados más a Puerto Argentino, a la ciudad, a hacer trámite, a buscar información. Y cuando él llega a Puerto Argentino, que desciende del vehículo, debajo de su asiento se encontraba un paquete envuelto en una tela, en un repasador. Entonces los soldados lo sacan, lo desenvuelven y se encuentran que era un rico pan casero, ¿no? Entonces en ese momento hubo que calcular que quién no tenía hambre, ¿no? Y quién no deseaba un bocado de pan. Entonces no sabían si comerlo o dejarlo. Bueno, deciden de dejarlo donde se encontraba, lo vuelven a envolver y lo dejan donde estaba el pan. El teniente coronel vuelve al vehículo y emprenden el retorno al aeropuerto, a su lugar de combate, y le pide al soldado que estaba detrás de él que le alcance el paquete que había debajo de su asiento. Entonces el soldado se lo alcanza, él desenvuelve el pan, lo reparte en 4 partes iguales y lo come con los 3 soldados. Un soldado más como lo fue siempre. Lo quise acompañar al almirante porque le digo, mire que estos ingleses son duros porque estaban refugiados más o menos unos 40, 50 soldados ingleses
alrededor del representante de la corona. Y ellos fueron a defender finalmente la corona. Y el almirante me mira y me dice, yo estaba enmascarado, ¿no? Me dice, mire, general, si yo voy en son de paz, no lo puedo llevar a usted con esa pinta. El amor me lastima. De nada vale llorar lo que fuera entonces. Mi verdad, mi razón, junto al cedro y al bronce. A su vez también aprovechó para visitar los familiares, muchos de los familiares de caídos, que creo que muy pocos jefes se tomaron ese trabajo, ¿no?, de ir casa por casa a saludar a los papás de los caídos, que tampoco es fácil ir a enfrentar el padre de un caído que él se lo llevó a la guerra, ¿no? Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo, que es el coronel Sailendín. Y el cuarto testimonio para ustedes, dignos soldados, que dejaron familia, profesión, comunidades para defender esta bandera, del cual yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una cárcel podrido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y les expreso el orgullo que tengo de haber compartido 6 diciembre y de compartir la cárcel con ustedes. Dios y patria. Cuando él, yo veo esa nota diciendo, me hago absolutamente responsable porque yo ordené, indiqué, hice y esto y lo otro, yo sabiendo que no había podido dirigir nada porque estaba preso e incomunicado, pero él de esa manera se sacrificaba por un montón de oficiales y suboficiales que estaban debajo de él, que iban a tener mucha menos pena porque había un coronel a la cabeza. Y a él le dieron cadena perpetua con reclusión por tiempo indeterminado, que eso quiere decir que no puede salir en los 25 años que dura la cadena perpetua y todo, pero nosotros lo asumíamos con la dignidad de entenderlo. Por eso él decía a veces que yo era lo más parecido a él, ¿no? En la forma, por ahí en la estructura, la forma de pensar, porque yo no esperaba otra cosa de él, sabiendo todos los sacrificios que esto nos implicaba. Por supuesto, siempre alguien que se destaca despierta celos y toda esa cuestión. Es decir, que Sailendín no haya sido general es algo increíble. Es algo increíble porque era el mejor soldado de todo el ejército. 1, 2, 3, 4. Puede dar testimonio de los ofrecimientos que tuvo del régimen.
de hacerlo curar a su hijo en otro país, de un cheque con muchos ceros que le ofrecieron para que se limpiara la cara, que se fuera a vivir en otro país, con plata, casa, auto, a vivir una vida de bacán, como se dice, y a pesar de todo eso renunció. A Zaineldin hay que ponerlo dentro del personaje del testigo, porque da testimonio. Dio testimonio por Dios, dio testimonio en la patria, dio testimonio entre los amigos, dio testimonio en su familia. No hay amor más grande aquel que da la vida por sus amigos. Yo creo que con eso resumía todo lo que Zaineldin pensaba y vivía. La entrega total. El testimonio, ese es el triunfo. Es el triunfo del testigo. Después viene el héroe, el santo. A partir del levantamiento cara pintada, es decir, a partir del año 88, que fue lo de Martelli, fuimos inseparables. Cuando yo tenía 15 años e ingresé al colegio militar, había un oficial instructor, mejor dicho, había dos oficiales instructores que atraían toda mi atención porque eran dos personalidades impresionantes, de esas que aparecen de tanto en tanto en determinados lugares, ¿no? Y en especial en la milicia. Uno era el que después fue el coronel Eschinelli Garay, íntimo amigo del coronel Zaineldin, y el otro el propio coronel Zaineldin. Es muy difícil dentro de los seres humanos que encontrar a alguien que tenga tantas virtudes y tan pocos defectos. No logramos los objetivos que nos habíamos planteado el día 3 de diciembre, pero lo que vale y lo que queda es nuestra actitud. Sería como decir, más o menos como decir que Malvinas fue un fracaso. Perdimos, pero no fue un fracaso, al contrario, es algo que nos honra a nosotros y que se ha sembrado un testimonio a partir de ese momento que va a quedar por el resto de la historia, ¿no? Y las Malvinas van a volver a ser nuestras por lo que se hizo en esa guerra. Con el correr de los años me reafirmo tanto en esa imagen, ¿no? Y en eso que sostuve, porque decíamos nosotros en aquel entonces que lo que le faltaba al ejército, había que devolverle al ejército su espíritu sanmartiniano, su espíritu guerrero, y devolverle por sobre todas las cosas un comandante legítimo. Cuando quedó firme la sentencia nuestra, y significó eso que no podíamos usar más el uniforme del ejército argentino. Ese día yo lo recuerdo como el de mayor tristeza. Hombres como el coronel Zaineldin, el único lugar que tienen ante un mundo que se encuentra así, o es en la cárcel o muerto. Mi coronel no sabe cuánto lo valoré
ahora que no lo tuve en estos años. No sabe cuánto lo extrañé. Mirá, Malvinas no la van a entregar los ingleses jamás. Ahí están todas las riquezas como para abastecer el mundo. Ellos saben lo que tienen en su poder. Ahí están 5 Argentinas: la Argentina patagónica, la Argentina antártica, la Argentina de los pasos comerciales del Pacífico al Atlántico, la Argentina marítima, donde están las riquezas, y la Argentina espacial. Entonces esas riquezas que abastecerían a todo un planeta jamás la podrán entregar. Y hoy te lo puedo asegurar. Bueno, les ruego por favor el paso firme. Miren a la derecha. Se depilan con tirada a la derecha. Paso firme, braceo con el brazo derecho. Se sienta al paso del 25. ¡Dios y patria! Bueno, que se sienta al paso del 25. Brazo derecho y afectando el paso, Pasto verde y pasto seco. Pasto verde y la izquierda. El paso. Bueno, brazo con el derecho. Firme. No demos lástima. Una palabra no dicen. En el campo de intrusión, como en el regimiento, como en Malvinas, nos dejó mucha enseñanza, muchos ejemplos. Entonces lo que siempre nos lleva a decir que era nuestro segundo padre, nuestro padre en la trinchera, ¿no? Agua, como las flores que esconden lodo. Siempre digo que tengo 3 grandes orgullos y honores. Haber ido a Malvinas, haber pertenecido al glorioso 25 y haber estado bajo las órdenes del coronel Zeinaldí. Como la lluvia. Un poquito más atrás. Será que se mueve la rodilla. No oculto la debilidad, Sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Bueno, hasta ahí aguanta la rodilla. Vamos, terminado la fracción ya a formar. Bueno, esta va para Tucci, Bueno, que se ponga pelota la vida. Paga como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Viajamos mi esposa, el coronel y yo en mi auto
y Andrés, que en ese momento era su secretario, no era mi yerno todavía, en el auto atrás. Y llegando, no sé qué provincia era, llegando a Córdoba, se desata una tormenta impresionante, pero no se veía de la lluvia, y así como no se veía hacia adelante, tampoco se veían los pozos que había en la ruta. Entonces yo iba con el auto y me agarré un pozo y reventé una goma. Llevamos el baúl con 400 libros de Malvinas, y el coronel, en el momento que yo freno, porque se había reventado la goma, que llovía torrencialmente, digo, coronel, tengo la goma de auxilio, está debajo de los libros, hay que sacar todos los libros para afuera para poder sacar la goma de auxilio. Me quedé, pero pasmado, no podía creer lo que escuchaba. Dice, Mariano, ayúdame, le dice el coronel a su hijo, Mariano, ayúdame. En ese momento se detuvo la lluvia. No cayó una gota más de lluvia, lo puedo jurar por mis nietos. Nos bajamos del auto con mi esposa, Andrés se bajó del auto del que venía atrás, cambiamos la goma, tengo la anécdota que estaba toda embarrada la goma que se había reventado y yo la tenía que volver a guardar. Previamente pasamos, por supuesto, los libros al auto de Andrés para poder sacar la goma de auxilio, cambiarla. Y el coronel, en cuanto hacíamos todo eso, se fue a lavar, está en un charquito lavando la goma de auxilio. Volvemos a guardar la goma rota en lugar del auxilio, cargamos todos los libros, las valijas, pues nos fuimos a quedar unas 4 o 5 días allá a Córdoba. Nos subimos al auto, te puedo asegurar que la tormenta se volvió a alargar, no se veía el capó del auto. Son esas cosas que me han pasado con el coronel que no tienen explicación, pero que solo el coronel podía hacer. Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. La fundación nace en realidad por el contacto nuestro con la realidad del interior del país, en el cual es muy carente de asistencia médica, sanitaria en general, digamos, y yo con un grupo de amigos y de familiares nos habíamos dedicado durante los años previos a recorrer el país y tratar de conocer un poco más íntimamente qué pasa en nuestro país, porque la capital federal en definitiva es una isla y nosotros estamos en la vorágine del trabajo cotidiano y tenemos un vínculo social que es diferente a lo que ocurre en el resto de la Argentina. Hay que abrir un poco la cabeza, empezar a ver el bosque y conocer realmente cómo vive la gente. Y en ese conocimiento de cómo vive la gente y de las dificultades que tenían, dijimos, bueno, desde nuestro lugar vamos a hacer algo, aunque sea una cosa pequeña. Como somos médicos, dijimos, bueno, vamos a actuar en lo posible, en algo vinculado a la salud y tratar de usar nuestro recurso intelectual para ayudar a la gente. Pero no solamente era eso, sino también estaba involucrada la parte educativa, espiritual, por eso se llama Cuerpo y Alma, y un sacerdote también la integra. La gestión de Cuerpo y Alma es a partir de una moción de un grupo de amigos, el doctor Jorge Deal y su gente muy cercana a él, y entonces a partir de esto empieza como un sueño de ver la necesidad real que había y que hay en nuestro país, y buscábamos hacer algo simple que esté a nuestro alcance, y no tanto declamar sino hacer algo lo que podamos. Así que de alguna manera contemplaba no solamente trabajar en lo humano, en lo orgánico de la gente, en resolverle los problemas, sino en transmitirle
una idea de optimismo, de esperanza, de necesidad de trabajo, de necesidad de desarrollo, de crecimiento. Entonces, Cuerpo y Alma, que es una asociación civil sin fines de lucro, empezó de esa manera. Y cuando yo volví a Buenos Aires con esa idea, que ya habíamos conversado con el grupo de gente que iba a empezar a trabajar operativamente en esto, Zeineldin se incorporaba a trabajar con mi padre. Y ahí lo conozco a Zeineldin. Él siempre hablaba de la continuidad más allá de él. Trató de entregarle a cada uno un legado de continuidad humana. Y en muchos casos de trabajo u operativa. ¿Sí? Así como se manejó y siempre fue muy generoso en ese sentido. Siempre entregó. Era un hombre de dar todo. No se quedaba con nada para él, lo daba todo. Yo siempre se lo dije a él, yo soy lo que soy gracias a él. Entonces, me cuesta muchísimo, porque todo el mundo, o sea, yo estoy relacionado totalmente con él, y todo el mundo que me conoce me vincula con él. Entonces, no tenerlo él al lado, también aprendí ahora a manejarme solo, ¿no? A decir, bueno, no está, y tratar de ser yo, de transmitir a los que conozco o a aquellos que no lo han conocido a él, de poder contarle quién era Zeineldin. Él lograba a cada uno le daba su lugar. Todo el mundo era importante. Nadie no era nada acá. Y yo le debo mostrar Milo, porque a veces le pido cosas y me cumple. Yo soy católico, porque me lo enseñaron, pero a Dios no lo vi nunca. Y a Él lo vi, vivió conmigo. Yo creo que el perdonar en el ser humano debe ser lo más difícil que hay. Claro. Sin embargo, él nunca habló con rencor de sus enemigos. Jamás lo he escuchado hablar con rencor de nadie. Ha sido un hombre que ha dejado huella, pozo. Aún con los que no comulgaban con él. Era un tipo que estaba todo el día brindando ánimo a quien sea. Él tenía oreja para todo el mundo, eso lo aprendí de él, ¿no? A todo el mundo hay que escuchar, por más que uno no le pueda dar soluciones. En invierno lluvioso, dice, y hoy ya me faltaban una semana para que me fusile. Y me dice, viene el guardia, coronel, lo busca un señor y quiere hablar con usted. Sí, ¿quién es? Dice que el expresidente Frondizi. Ah, ¿qué pasa? Yo no conocía nada más que por la imagen de la televisión, nada más. Pasa, sí, conversamos. Casi 2 horas, dice, hablamos de todo. Él no me dijo a qué venía. Me conversó, hablamos de todo. Muy católico el coronel, muy católico. Y bueno, me dice, después de hablar
un montón de cosas. Me llama la atención, dice, así que usted tiene pena de muerte. Sí, así es. Bueno, me voy despidiendo, es que le dice el coronel al doctor Frondizi. Cuando dice así, coronel, ¿usted me puede atender mañana más o menos a esta misma hora? Como no, la vez que quiera. Yo mismo le hice el recaudo con cueros de mi nostalgia. En una oportunidad, cuando había comentarios de que podían ser fusilados, los mismos presos querían levantarse, presos comunes, querían levantarse para apoyar al coronel y a su gente que estaba en otros pabellones. Las veces que me tapé con aquella vieja manta, cada invierno fue una rosa. Al otro día se presentó a la misma hora. Había hablado él a Juan Pablo II. Le hablaba de decir que en Argentina estaban cometiendo atrocidades con la gente. Un católico patriótico, un prócer de la Argentina, lo están por fusilar. Por haber dicho una verdad, por haber defendido su país. Inmediatamente el Papa dice que levantó el teléfono y habló con Menem y quedó todo en paz. Por eso estoy vivo, dice. Por Frondizi. Al otro día fue Frondizi. Bueno, a mí no tiene nada que agradecerme. Yo he hecho lo que tiene que hacer un argentino y nada más. Y lo he hecho, es que le dice, porque a usted lo considero un militar de los últimos patriotas que ha tenido este país. Un rebenque de trébol con iniciales de plata que saqué de un arroyito entre piedritas de nácar. Todo pa' que mi caballo no ande mezquinando alzada. Y hasta he cortado una flor pa' ponerle como marca. Pero pasaron los años y nunca llegó esperanza. Caballito que no tuve. Sí, a través de Frondizi pide al Papa, pide una comunicación con el Santo Padre y por intervención de él se suspende el fusilamiento. Pero había llegado a cambiar tanto la cárcel que la gente, todos esos que gritaban y silbaban y hacían ruido para cuando se celebraba la misa, cambiaron totalmente su actitud, acompañaban, participaban en la misa. El coronel, como es propio en él y como siempre fue, se rezaba el rosario en los pabellones antes de acostarse, es decir, ya muy minutos previos de acostarse, en todos los pabellones se rezaba el rosario. La primera cena, que fue que está la foto esa ahí, en la cocina, del 601, en Palermo, y hacía frío, hicimos un mondongo. Entonces dijo, esto es lo que me gusta a mí, dice. Vamos a... Y habíamos llevado un par de muchachos, éramos 4 o 5 que eran de ejército, que eran de ahí de Palermo, y qué sé yo, que eran amigos, y el jefe de cocina. Y llevé un muchacho de la Armada que tocaba la guitarra, que le gustaba, escuché, le tocaba cosas de Entre Ríos, Corrientes y esas cosas, y le gustaba el coronel. Dijo, bueno, dice, vamos a bautizar este grupo como los mondongueros. Y así se formó los mondongueros. Claro, la primera vez fueron 5, después fuimos varios, cada vez éramos más. Y yo iba de noche, porque no me gustaba ir 5 minutos, porque tenía mucha gente que atender él.
Pero yo cuando descansaba entonces llegaba a las 9 de la noche, 10 de la noche y nos quedábamos hasta la 1 de la mañana. Después iba a dormir, después se levantaba a hacer ejercicio. Y así lo conocí el coronel. Él es el que nos unió, nos amalgamó para que seamos como una familia. Entonces, quién sabe, podemos opinar distinto, pero hay algo que nos une y era él. Y escucharlo hablar con la fluidez y con los conocimientos que tenía. Hace mandar a subordinados de él a revisar y estudiar la... Pero por sobre todas las cosas, rescatar eso, humilde. El coronel ha sido humilde, habiendo sido tan grande para la patria. Porque el coronel ha sido un tipo, un ejemplo de vida para el país. Para lograr posteriormente organizar una gran nación como es el día de hoy. Y logra George Washington combinar. No se lo puede ni igualar, ni comparar, porque de la honestidad tan grande al amor a su prójimo, el amor a sus soldados, vos solamente te tenés que dar cuenta cuando a un superior a otro superior lo puede engañar, pero un subalterno, un soldado, un superior jamás lo puede engañar, porque el soldado se da cuenta quién es el que lo manda, quién es el jefe, lo que siente por ellos. Y vos, cuando vos le haces un reportaje a los que estuvieron con él en Malvinas, vos ahí te das cuenta qué clase de persona era el coronel. El coronel era transparente, era un tipo que te ganaba con la humildad. Él no te ganaba con los conocimientos, a pesar de tener tanto. Porque me parece que es lo que lo movía a él. El coronel ha sido para nosotros, para todo el grupo de santiagueños que hemos tenido la suerte de compartir momentos gratos con él, ha sido un ejemplo, algo digno de imitar. Desgraciadamente ha sufrido consecuencias que no tendría que haber sufrido, la cárcel fundamentalmente. Siempre me opuse a que me pase. El coronel sufrió más cárcel que los peores genocidas que tuvo la República Argentina, y por un alzamiento que nunca tuvo la intencionalidad de la interrupción democrática. Prefiero a José Larralde que a Che Guevara, guardo de un hombre grande, guerrero nacional que hoy tienen preso. Porque en aquel momento, te recuerdo, era más fácil tomar la Casa de Gobierno con los Boy Scouts que organizar un golpe de Estado. Las verdades me llegan por intuición, pues jamás nunca. Aún estando en la cárcel, dejó enseñanzas. Aún estando en la cárcel, desde la cárcel dejó muchas enseñanzas. Era pecado sentirse argentino, no lo sé. Yo no he conocido otra persona tan carismática como el coronel. Un carisma impresionante. Y él llegaba muchísimo a la gente, pero y no llegaba demagógicamente, sino que llegaba con sentimiento.
Mirá, mi colchón es una llama. La estación de ¿Está prendida. prendida? Por eso va. Estas verdades me llegan por intuición, pues jamás nunca a mí me habló el corazón, y sigo en esta huella, cumpliendo mi destino. Será pecado sentirse argentino. El coronel Zeinaldín me ha dejado tantas enseñanzas que cargo en la mochila mía las inquietudes. Primero todo, la gran humildad que él tenía. Era un hombre campechano, él era amigo de todo el mundo. Un hombre muy humilde, muy respetuoso, muy decente, muy cristiano, que muchos han dicho que él era golpista y cosas así. Una gran mentira. Eso lo digo yo. Eso es una gran mentira. Lo ha dicho el coronel, lo ha dicho mucha gente. Hay documentos que dicen que no fue así. Él era muy democrático. Cuando le hablaban de revoluciones, eso a veces uno no se alteraba. Él no quería que se hable ese tema. Lo que él transmite es paz. Lo que él transmite es amor. Lo que él ha dejado como enseñanza es que estemos atentos para superar estos escollos que se nos presentan hoy en día y para tener un país verdaderamente libre. Decía, van a disminuir a las Fuerzas Armadas a la función de gendarmería y prefectura, a prefectura y a gendarmería en la función de policía, y a la policía en meros agentes de tránsito haciendo multas. Exactamente lo que está ocurriendo hoy después de 20 años. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de pané. Ay, bien pagado, ay, bien pagado, bien pagado. Esa foto fue hecha, digamos, fue cuando el coronel fue a declarar contra Menem y contra Balsa por el asunto de las armas. Entonces yo había ido ahí y habíamos pasado y un fotógrafo me dice, ¿qué tenés ahí abajo? Entonces le digo esto y me sacó la foto. Y pasó. El día 3 de septiembre, el coronel fallece el 2 de septiembre, el 3, mi hijo me dice, papi, saliste en primera plana de página 12, toda la página para vos. Digo, caballero, ¿qué hice? No, dice, estás con la campera abierta con... Entonces, como mi hijo es periodista, averiguó con otro que era periodista. Y mostraba que había dos intenciones en esa página. Página 12 tenía que dar una información de la muerte de Zeinaldín, como dice ahí, murió Zeinaldín, y dice la extinción de los dinosaurios. Pero da el segundo significado,
porque dice, te hubieran agarrado fotos de cualquiera para poner ahí. El segundo significado es que muestran de que murió el último patriota. Que con ese patriota se terminó el ejército. Y es así. Si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré, que a mí me supiste dar, por un puñado de pané, bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste. A mí me cambió la vida estar con él. Entendí que la vida no se puede vivir si no es en unidad de vida. El coronel nunca me lo dijo, pero yo lo vi en él. Decía lo que pensaba lo que decía y actuaba de esa manera. Tenía una unidad de vida que yo no vi en otra persona. Algo que a mí me ha marcado a fuego fue aquella vez que falleció mi hermano, que era una tristeza muy grande la que se vivía en mi casa, enorme. Y recuerdo, Tito le comenta del fallecimiento de mi hermano y él llegaba un día y le dice, por favor, búscame en la terminal, quiero ir a darle el pésame a la familia de Vicel. Y él llegó y le dio el pésame a mi madre fundamentalmente, que era, imagínate, siempre la mamá piensa que los hijos le vamos a llevar el cajón y no la mamá el cajón de los hijos. Así que a mi mamá después se sentó en la vereda a tomar mate, porque vino mi mamá con el termo a servirle, le agarró él y le dijo, no, me lo sirvo yo al mate. Yo cuando hablo del coronel me tengo que poner de pie. Y el coronel siempre decía, ¿por qué me dicen mesiánico? Si el defender el honor de mi familia, frente a un intento de violación de mi mujer, estoy dispuesto a dar la vida. Otros por ahí negocian la violación. El coronel era de esos pensamientos. Daba la vida por lo que él entendía los valores que no son negociables. Entonces, pero también digo que el coronel fue un emergente de una sociedad que no lo interpretó. Celerino tuvo una época que salió con la iglesia a darle de comer a los pobres por la calle, con la iglesia San Cayetano de Belgrano. Él iba a darle de comer a los indigentes a la noche, lo hacía él. O sea, él, el sufrimiento, él no te lo demostraba, porque él no era un tipo que te iba a demostrar un día alguna flaqueza de algo, no, al contrario. Cuando él salió en libertad, a los muy pocos días, estando en su departamento, se dio cuenta que había cartoneros. ¿Qué hizo Seineldín? Pues bajó de su departamento y organizó a los cartoneros. ¿Y qué? Juntó a los vecinos que estaban por ahí y hizo comida, les hizo una olla, una sopa. Él nos da a nosotros ese ejemplo de vida y ese ejemplo a seguir de un hombre patriota que quería y amaba mucho a su país.
Él llega acá a nuestras empresas a ayudarnos con una serie de problemas que nosotros teníamos en unos campos en Chaco y Santiago del Estero. Y un poco cuando mi padre me hace el planteo de que venga Zeneldín a trabajar con nosotros, la primera reacción fue: ¿qué entiende Zeneldín de campo? Pero mi padre, con esa sabiduría también digamos, medio oriental, me dijo: tranquilo, espera, conocelo. Y al muy poco tiempo enseguida inmediatamente casi hubo una química absoluta. Yo creo que una de las cosas que tiene Zeneldín es que nadie que lo haya tratado puede decir que él no le dejó una impresión o le impactó de alguna manera. Y Zeneldín me impactó por presencia, pero no solamente por la marcialidad de su presencia, sino por esa persona que es sistemáticamente consistente. Vive como dice que vive y no tiene ningún doblez. Y así era Zeneldín. A mí me impactó enseguida este aspecto, como yo decía, un poco más marcial, de la disciplina, del orden, el método, pero había algo más, porque hay mucha gente ordenada y metódica, había mucho más, había mucho más en profundidad, en espíritu, ¿no? De una persona que es consistente, que hace lo que dice y que vive lo que cree. Y esa es otra característica de Zeneldín, la relación íntima entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. No hay fisuras, hay una coherencia absoluta. Otra característica saliente. Esto es una cosa de Zeneldín que es impresionante y es muy destacable, pero era un hombre que siempre se tiraba menos. Él decía: yo no soy secretario, yo soy asistente. No, pero mire que nosotros queremos que lidere. Yo no quiero liderar, yo acompaño. Pero es imposible no liderar, porque de hecho uno lidera con las acciones, ¿no? Cuando uno es el primero en levantarse a la mañana, el primero en subirse al caballo, el primero en tomarse el colectivo, el primero, no hay forma, al resto no nos queda otra cosa que seguirlo. Una persona que en lo cotidiano se sacrificaba por los demás. ¿Qué quiere decir? Él siempre se ponía último para todos los beneficios que hubiera, hasta para comer. Él era el último en comer, el último en irse a dormir, el primero en levantarse, el primero en trabajar, el primero en llevar las cajas. Siempre estaba primero para las cargas y último para recibir cualquier tipo de cosa material. Y siempre los tenía, esa gran capacidad de él, los tenía todos en el radar. Él sabía y se anotaba, tenía una libretita muy prolija, pero si no, lo anotaba en su cabeza, que tal peón en Santiago del Estero tenía la necesidad de asistencia de un sobrino que le pasaba tal cosa. Y él volvía acá, pasaba más o menos 2 semanas en el campo o en los campos y 2 semanas acá, y en cuanto llegaba empezaba con esa lista de quehaceres de ayudar a esta persona de Santiago del Estero, que aparte de trabajar en la empresa tiene un problema familiar o este problema, y siempre estaba metido no solamente en la administración de las grandes cosas, como uno podría decir, sino en los pequeños grandes detalles. Él era un hombre justo, sí, y los justos trascienden. Yo creo que él se dio cuenta que su tiempo en la tierra estaba terminando. Él era un militar, siempre estaba listo para irse cuando Dios dispusiera. Pero en el último tiempo, a uno de los amigos de él le había dicho, a 2 de los amigos de él les dijo un día: yo ya he preparado mi cuerpo y he purificado mi espíritu para cuando Dios me quiera llevar. Y a mí, 10 días antes, yo le hacía unos planos para el campo y sus cosas, qué sé yo, en la computadora, viste que me dedico a eso. Entonces yo le armaba sus planos. Y él de golpe me dijo, porque yo le pido a Dios que cuando no tenga más misión, me lleve. Y estaba bárbaro, yo lo miré, bueno, ¿me entendés? Y él todo el tiempo me decía: porque vos estás bien con tu marido, tu casa. Él sabía que yo me iba a encargar de mamá, ¿viste? Estaba todo el entorno resuelto. Y aparte pasó algo que es muy de Dios y es muy llamativo. Mi hija tomaba la comunión en el colegio, mi hija menor, tomaba la comunión en el colegio
y la comunión del colegio era siempre para el 30, los últimos días de septiembre. Yo quería hacer la reunión en mi casa y estaba tratando de terminar la casa, ¿viste? Cuando estás como loca, porque yo me había mudado y me faltaba mucho, la reciclamos, me faltaba un montón de detalles y cosas. De golpe me avisan que la comunión se había adelantado un mes, al 30 de agosto. Yo me quería morir, ¿viste? Porque en ese momento me dije, ay, no llego, y qué sé yo, bueno. Me pasó de todo, no llegaba con la plata, me apareció un descubierto en el banco, ¿viste? Cosas que vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Cosas raras. Bueno, en la comunión vino toda mi familia de acá de Rosario, toda mi familia de Entre Ríos, sí. Todos sus sobrinos, todos, qué sé yo, menos uno que no pudo venir, estuvieron todos mis primos, y él charló con todos, estuvo contento, feliz. Cuando terminó la reunión, por supuesto, se quedó a ayudarme a levantar todas las mesas, todo, y se sentó y me dijo, qué lindo lo que hiciste. Eso fue el 30 de agosto y murió el 2 de septiembre. Yo digo, se me dieron todas las cosas, en realidad lo que yo creía que estaba organizando con tanto esfuerzo para la comunión de mi hija era la despedida de él. Nosotros viajamos a Buenos Aires, nos alojamos muy cerca de donde es la fundación, en un hotel que está por la calle Tucumán, casi Florida, pleno centro de la capital federal, o la ciudad autónoma, como se llama hoy. Y sabíamos que la fundación estaba a unas 4 cuadras de donde nosotros estábamos. Así fue, llegamos a Buenos Aires, nos contactamos con él, nos esperaba, y me dijo él personalmente que a las 13:30 horas de ese día 2 de septiembre nos contactáramos por última vez como para coordinar algún último detalle que podría haber. Bueno, así fue, nos contactamos, nosotros almorzamos con mi amigo, nos contactamos desde ahí 13:30 horas, y bueno, me dijo que estaba totalmente en orden, estaba totalmente combinado, y que a las 16:30 horas nosotros nos llegáramos por la fundación, bajáramos ahí a un café que estaba abajo, hiciéramos un cafecito media hora, y a las 17 horas ya nos reunimos con el gobernador de San Luis. Yo lo he llegado a apreciar que es difícil que a mí se me caiga una lágrima, ¿me entiende? Pero ese día que le digo, yo estaba aquí, yo creo que vengo a la mañana aquí a la finca, me voy de noche ya a la casa, y no me acuerdo qué andaba haciendo por ahí, por el lado del horno, y siendo como a las 3 de la tarde que me gritan, ¡patriarca! Y bueno, digo, yo entre mí, güey, viene el turco, digo. Y salgo por acá, nada. Entonces me metí por allá. Voy por allá, nada. Y el peón venía de allá, del fondo, de allá. Sí, le digo, no anda nadie. No, me dice, ¿por qué? Pensaba que venía el coronel Seineldi porque le sentí la voz de él, le digo. A los 15 minutos me habla por teléfono Augusto, mi hijo, que estaba en Buenos Aires. Habían ido a entrevistarse con él justamente. Nosotros en el desperece que se genera después del almuerzo, ultimando detalles con mi amigo, bueno, escuchábamos ambulancias interminables por la puerta del hotel, que es calle Tucumán, y bueno, y puede haber habido algún accidente, decíamos así, pero no nos imaginábamos qué era. Hasta el mediodía había sido un día normal, almorzamos juntos, a veces Seineldi tenía días que estaba un poquito más callado, pero eso es normal, digamos, cualquiera de nosotros, era un día de los días del más callado. Y bueno, y al rato después del almuerzo se descompuso, así que fue casi, te diría, sin capacidad, no nos dio casi capacidad de reacción, sin hacer absolutamente nada. Pero yo lo describía como un día trágicamente normal, y diría que, fiel a sus principios, fue la trinchera.
yo lo que les diría es que no van a encontrar otra persona igual al argentino, no van a encontrar otro mejor modelo de argentino, de persona proba, de persona intachable, de persona recta y de persona convencida de lo que hace, y que lo hace con un fin superior. Seinelin no hacía nada con un fin inferior. Seinelin no quería manejar, acá no manejaba plata. Y eso que un rol de administrador tenía, él no manejaba plata. Él, hasta último momento nunca manejó plata. Usted me dice, me paga, le decía a mi padre, yo se lo doy a mi esposa, a mi familia, yo no manejo plata. Pero mirá, llévale, viste, hay un proveedor, siempre hay alguien, él no manejaba plata. Intachable, honorable, decidido, siempre el primero. Yo, si encuentran otro argentino igual, me gustaría que me digan, porque yo estoy dispuesto a seguirlo. Su corazón nada más, algo pasó. El médico que él se le muere prácticamente los brazos a un médico cardiólogo, el hijo del doctor Deal, Jorge Deal. Y él dice, falleció en el aire, porque falleció antes de caerse. Dice, no hubo ninguna posibilidad. Y ese corazón estaba sufriendo, porque él sufrió Malvinas, por la pérdida de sus hijos, lo de Mariano, y ver lo que pasaba en el pueblo. La mente pone la idea, pero manda el corazón. Ha vivido las virtudes en grado heroico, no solo las virtudes. No solo ser generoso y dar una propina o dar una moneda al que nos limpia el vidrio, sino sacarse el pan de la propia boca para dárselo al otro. Ese fue Seinelin. No solo decir la verdad, ser veraz, sino decir la verdad sabiendo que eso tiene la consecuencia de la prisión propia. Y ese fue Seinelin. Rumbo igual. Hay quien lo vive imitando, pero hay quien sabe a dónde va. Y yo siento que la persona se va, pero el espíritu queda, y él camina acá adentro. Las personas se van cuando Dios decide que se vayan, pero también quizás haya algún reflejo de la situación y el contexto histórico que era el momento de él de irse, ¿no? Pero el vacío fue inllenable. Te digo la verdad, fueron días, no sé si con lo de mi padre lo sufrí tanto, quizás porque ya también estaba curtido por lo que había pasado con Milo, pero es inllenable el vacío. Aprendí a buscarte nada más, sin saber que estaba tan adentro mío y más allá de todo y de nada. Aprendí a llorarte sin saber que en cada mañana bajabas el sol para... Y yo creo que si no hubiera faltado Marianito, el coronel hubiera sido otra cosa. Hubiera sido, digamos, hubiera durado más aguerrido, más... Pero le faltó el hijo, que lo quiso mucho. Era desnudez, sobran las palabras. Él era un hombre humilde, siendo que era un hombre superior, absolutamente superior. Extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa, y en la más austera desnudez sobran las palabras. Yo creo que la patria, desde su nacimiento, tuvo 4 líderes importantísimos, que fueron San Martín, Rosas, Perón y Seinelin. De las horas lacias, los nacionales, los argentinos que estábamos al lado de él, teníamos un cristal en bruto y no supimos qué hacer. Uno quería hacer un cenicero, uno quería hacer un florero, el otro quería hacer un anillo, pero no supimos qué hacer.
Yo creo que ese fue la gran falla. Extraño fue todo aquel llorar, si hoy sé que me amas. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa. Sí, me dejó muchas cosas y ahora me dejó solo. Es lo que más me duele, que me dejó solo. Palabra. Me justifico por haber nacido, por haber sido no la mano derecha del coronel Zinedine. Yo fui el ventrículo derecho del coronel Zinedine. Él me tuvo en su corazón. Aprendí a llorarte sin saber. Me hubiese gustado que él se vaya feliz de acá. Porque se fue así nomás, en un segundo, y sin poder decirle algo, decir gracias, o se equivocaron, algo. No pudo dejar nada. O sea, todo lo que quedó, o sea, no pudo dejar nada. Dejó un montón de cosas. Pero viste cuando te falta la última palabra. Falta la última palabra. Se fue sin decirnos nada. Se fue sin decirnos nada. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa. Y en la más austera desnudez sobran las palabras, sobran las palabras.